Cordial saludo, compañeros y compañeras, tutora. Mi nombre es Diego Cárdenas, estudiante de la maestría en Educación Intercultural. A continuación, pues voy a socializar la propuesta de investigación que planteo para mi proyecto de grado. La propuesta de investigación se titula Construcción participativa de La Maloca como ambiente educativo en la institución educativa rural andino, un camino hacia la educación intercultural y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas coreguaje. Como proceso de contextualización, eh, yo pues soy docente de la institución educativa rural andino, me desempeño como profesor de ciencias sociales y pues observo, digamos, dentro de mi práctica educativa la necesidad de construir espacios que fortalezcan la identidad cultural del pueblo coreguaje, puesto que hace presencia dentro de la institución y no se brinda espacios ni tampoco algún enfoque pedagógico que permita generar ese diálogo intercultural necesario para la formación de los estudiantes coreguaje, pero también para la construcción de esa sociedad plural que hoy nos invita nuestro país. Planteamiento del problema. La educación intercultural se ha convertido en una necesidad imperante en Colombia para promover una sociedad más justa, equitativa, inclusiva y democrática. La diversidad cultural que se vive en el país, con sus 87 pueblos indígenas reconocidos y las comunidades afrodescendientes y campesinas, demandan una atención diferenciada por parte del Estado y un renovado sistema educativo que respete, valore, promueva la diversidad cultural. Claramente, por nuestros orígenes ancestrales, Colombia es rico en lenguas, en conocimientos, en cosmovisiones, en epistemologías, lo que hace que el sistema educativo colombiano debe pensarse o debe evocarse hacia la construcción de una educación intercultural que fortalezca nuestra identidad como nación. Sin embargo, muchas instituciones educativas rurales en Colombia carecen de los recursos necesarios para fomentar un ambiente educativo propicio para la educación intercultural, lo que limita no solo el aprendizaje de los estudiantes de diferentes culturas y etnias en torno al conocimiento científico occidental, sino también profundiza las problemáticas socioculturales asociadas con la pérdida o debilitamiento de las identidades culturales de los estudiantes indígenas que ingresan a las instituciones educativas con población mayoritaria, puesto que no desarrollan prácticas educativas que promuevan el conocimiento y las prácticas culturales propias. Es decir, existe un gran reto por parte de la nación, del sistema educativo nacional, en construir una educación pertinente e intercultural. Si bien hay una legislación que lo promueve, las instituciones educativas hoy no tienen esos espacios que permitan ese diálogo intercultural, por cuanto en instituciones educativas como la que yo laboro, digamos, el pueblo coreguaje que hace parte de la población estudiantil, no tiene, no cuenta con espacios que permita ese diálogo intercultural y por tanto se les dificulta sus procesos de aprendizaje en torno a los diferentes conocimientos científicos que se dan a través de las áreas fundamentales, sino que además también, ¿cierto?, se profundiza el problema de que se profundiza la pérdida de la identidad cultural de los muchachos, de los estudiantes, ¿sí? Puesto que no hay prácticas que se permita valorar, reconocer, incluso aprender, enseñar sus prácticas culturales, sus visiones de mundo, sus pensamientos y demás. Por tanto, es una necesidad totalmente necesaria, ¿sí?, para que los estudiantes no pierdan su identidad, continúen, digamos, promoviendo el uso de su idioma nativo, ¿sí? Y por cuanto se fortalezca a sí mismo, no solo ellos como estudiantes, sino también a todo el grupo coreguaje, ¿sí?, a sus comunidades, debido a que ellos son el futuro de sus comunidades, por cuanto es necesario esa educación que promueva ese fortalecimiento cultural de los estudiantes.
Uno de los principales obstáculos en este sentido es la falta de espacios educativos adecuados para el desarrollo de actividades pedagógicas que promuevan la interculturalidad y el diálogo de saberes, como también la falta de voluntad política y administrativa para transformar las estructuras curriculares en torno a la educación intercultural, que invita, por su naturaleza democrática, a una participación activa de la comunidad educativa en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que promuevan la interculturalidad. Además, la falta de recursos, la resistencia de algunos sectores de la sociedad y la falta de capacitación de los docentes y otros actores educativos. Estos, estos obstáculos es lo que yo evidencio pues, dentro de la institución educativa rural andino. ¿Sí? Por un lado, digamos, desde la parte administrativa, directiva, del rector, digamos, no hay una voluntad para comenzar a implementar prácticas pedagógicas interculturales. De hecho, parte de la comunidad del Mecaya, que es en su gran mayoría campesina, eh, aún tienden a tener como actitudes racistas frente a las comunidades indígenas. No se entiende que las comunidades, los muchachos, tienen otras prácticas culturales, hablan otro idioma, no se tienen en cuenta esas características diversas, por cuanto eh, esto genera, digamos, pues como una resistencia, siento yo, por parte de profesores, directivos y de la comunidad del Becaya en implementar o pensarse por lo menos estrategias que fortalezcan la identidad cultural de los estudiantes coreguaje. Es así que pienso yo la necesidad de implementar estrategias que permitan transformar los espacios físicos de la institución, puesto que es de manera simbólica que puede hacer presencia en la comunidad coreguaje y asimismo compartir, digamos, sus formas de vida, sus prácticas culturales con los demás, digamos, habitantes del sector de la región y así poder, digamos, generar esos diálogos que permitan comprender esta diversidad que nos caracteriza no solo como putumayenses en la región del Amazonas, amazónico, sino que también esa identidad que nos caracteriza como nación. Dichos obstáculos o retos que tiene el sistema educativo nacional se ve reflejado en la institución educativa rural andino, ubicada en el corregimiento del Mecaya, a ribera del río Caquetá, zona rural del municipio de Leguízamo en el departamento del Putumayo, que atiende, según datos del CIMAT 2023, a 182 estudiantes desde los grados de preescolar hasta la educación media. La institución educativa rural andino eh, tiene una responsabilidad en el sector, puesto que es la única institución educativa que tiene o que presta el servicio hasta el grado 11, hasta la educación media, por cuanto la mayoría de estudiantes de las comunidades campesinas, indígenas del sector, envían a sus hijos a que terminen su educación aquí en la institución educativa rural andino. Por tanto, la importancia de la institución es relevante y pues es necesario de que la institución educativa se piense también su proyecto educativo, si se piense su proyecto pedagógico, teniendo en cuenta las características del contexto, las características de los estudiantes y de las comunidades que conforman el territorio. Por las características del contexto, la institución educativa rural andino atiende a una población estudiantil diversa, en donde encontramos niñas, niños, adolescentes y jóvenes con diferentes orígenes étnicos y culturales como son coreguaje, murui, macaguaje, nasa, afrodescendientes y campesinos de diferentes regiones del país. Según datos del CIMAT 2023, la población estudiantil coreguaje representa el 25%, murui el 7%, nasa el 3%, macaguaje el 1%, afrodescendiente el 2% y los campesinos el 62%. La institución educativa rural andino pues, es una institución educativa que atiende a población mayoritaria, es decir, campesina. ¿Sí? Su currículo, su PI es occidental, digamos, no atiende esa diversidad cultural y pues es evidente, ¿sí? La necesidad de reconstruir ese proyecto educativo institucional y su currículo,
puesto que hay presencia de grupos indígenas de la región, como es el caso del pueblo coreguaje, que representa una bastante, digamos, un número de población estudiantil que requiere, digamos, del fortalecimiento de su identidad cultural. Es necesario decir que el pueblo coreguaje aún conserva su idioma, ¿sí? Hablan el idioma coreguaje, digamos, como lengua materna, y el español se les dificulta un poco, ¿no? Se les dificulta poder relacionarse con los demás en español, por cuanto es importante, pienso yo, y así lo determina también la Corte Constitucional a través del auto 004, en el cual determina que el pueblo coreguaje se encuentra en peligro de extinción física y cultural, es decir, la responsabilidad ética, la responsabilidad humana frente al pueblo coreguaje que tiene la institución o que debe tener la institución es grande, ¿cierto? Puesto que si dentro de la institución no se fortalece el uso de los usos y costumbres del pueblo coreguaje, de su idioma, de sus prácticas culturales, pues evidentemente el tipo de educación que se está brindando adquiere un carácter colonialista que va en detrimento de las identidades culturales de los estudiantes y por cuanto el debilitamiento de los procesos comunitarios de las comunidades coreguaje. Es importante resaltar que la institución educativa rural andino presta el servicio de residencia escolar en donde el 66% de los estudiantes que se benefician de este servicio pertenecen a grupos indígenas, lo cual implica que la mayoría de estudiantes que habitan de manera permanente en la institución educativa son indígenas de la etnia coreguaje, hablantes de su lengua nativa y que por lo general se le dificulta el español. Como lo mencioné anteriormente, la institución educativa es la única que presta el servicio hasta la educación media, hasta el grado 11 en la región. Por tanto, tiene o presta el servicio de residencia escolar como estrategia de permanencia, ¿cierto? Y pues allí la mayoría de los estudiantes que llegan a hacer uso de este servicio de residencia escolar, pues pertenecen a los grupos indígenas, especialmente los estudiantes coreguaje. Allí dentro del mismo internado o residencia escolar, tampoco se practica o se tienen espacios para que ellos desarrollen su identidad cultural. Por ejemplo, el tema de su alimentación, evidentemente, pues consumen alimentos occidentales, por decirlo así, o sea, más que todo arroz, más que todo granos que no son o que no hacen parte de la dieta de los estudiantes indígenas, ¿sí? Eso por nombrar algún ejemplo. Y así sucesivamente, digamos, no tienen espacios incluso dentro de su residencia escolar que permitan fortalecer sus identidades. ¿No? Por tanto, la institución educativa rural andino, al estar ubicada en una zona donde conviven diferentes culturas y etnias, debería estar comprometida con la promoción de la educación intercultural como un medio para el reconocimiento y el respeto de la diversidad cultural. Sin embargo, en la práctica, la institución presenta una carencia de estrategias educativas interculturales que promuevan el diálogo de saberes entre las diferentes culturas presentes en la comunidad educativa. Mm, Ya como anteriormente lo expliqué, eh, por las características del contexto, la institución se encuentra ubicada en una zona con alta diversidad étnica y cultural. ¿Mm? Y frente a ello, debería, digamos, como institución educativa, como institución del Estado, estar comprometida con esa promoción de la educación intercultural, pero no es el caso. Características del problema de investigación. 1. La falta de espacios educativos adecuados para la promoción de la interculturalidad en la institución educativa rural andino. 2. La necesidad de transformar pedagógicamente la institución educativa rural andino para fomentar un ambiente educativo intercultural. 3. La importancia de la participación activa de la comunidad coreguaje en la construcción del espacio educativo para garantizar su pertinencia cultural y social. Estas tres características creo que es el
foco, el centro, digamos, temático de la investigación, de las características que va a tener el proyecto investigativo, ya que por un lado es necesario, digamos, fomentar espacios, ambientes educativos en los cuales la interculturalidad se viva como un derecho, se viva, digamos, de manera integrada dentro de un proceso curricular, ¿sí? O sea, que haga parte de, de- del enfoque pedagógico, del enfoque educativo de la institución. Otra, pues evidentemente, la necesidad de transformar pedagógicamente la institución, es decir, la necesidad también de formar, de capacitar a los docentes, la necesidad de encontrar, digamos, recursos pedagógicos para que los estudiantes indígenas puedan, digamos, facilitárseles su proceso de formación, ¿cierto? Que puedan desarrollar las diferentes, digamos, temáticas de las diferentes áreas de una manera también diferencial, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, hay estudiantes que evidentemente no hablan el español o muy poco, ellos no participan en clase, puesto que, digamos, hablan el español de manera como errónea, ¿cierto? Como no sé, como chistosa, podría decirse, ¿cierto? Y por cuanto a ellos les da pena, no participan, digamos, dentro de las clases, tampoco preguntan, y eso hace que, digamos, el rendimiento académico, pues, se vea afectado. Es decir, no hay una mediación, ¿cierto?, que permita entender esas características de los estudiantes y, por tanto, buscar estrategias pedagógicas que promuevan esa formación integral. El otro punto considero muy importante yo, que asimismo, como la institución educativa, desde su estamento administrativo, ¿sí? No promueve, digamos, esta educación intercultural, pues tampoco las comunidades con lenguaje participan dentro de la institución. O sea, no hay una relación entre la institución educativa, una buena comunicación con las comunidades, ¿sí? Es poca la participación de ellos y por tanto, pues lo que miramos es que no hay una pertinencia cultural. Si esto fuera distinto, si los mismos procesos comunitarios, sus cabildos, sus estructuras organizativas, sus autoridades tradicionales, tuvieran espacio entre la institución para que de forma colectiva, participativa, pudieran construir estos procesos educativos que permitan responder a las necesidades de todos, los estudiantes campesinos, afros, indígenas, es decir, debe ser un diálogo abierto con la participación comunitaria, lo que ha de permitir esta construcción de una educación intercultural. Muy bien, ya llegamos a la pregunta de investigación y está formulada de esta manera. ¿Cómo la construcción participativa de la Maloca del pueblo indígena Coreguaje en la institución educativa rural andino como ambiente educativo propicia la educación intercultural, la transformación pedagógica de la institución y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas? Objetivo general. Analizar el impacto de la construcción participativa de la Maloca del pueblo indígena Coreguaje como ambiente educativo en la institución educativa rural andino, en relación con la educación intercultural, la transformación pedagógica de la institución y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas. Objetivos específicos. 1. Fomentar la participación activa y protagónica de los estudiantes indígenas y colonos o campesinos en la construcción y uso de la Maloca como ambiente educativo, promoviendo el diálogo intercultural y la valoración de la diversidad cultural presente en la institución. 2. Fomentar la participación activa de la comunidad indígena Coreguaje en el proceso de construcción y adecuación de la Maloca como ambiente educativo a través de la realización de talleres y actividades participativas. 3. Describir las estrategias pedagógicas que podrían ser implementadas en la Maloca para fomentar la educación intercultural y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas.
4. Evaluar el impacto de la construcción participativa de la Maloca como ambiente educativo en la transformación pedagógica de la institución educativa rural andino y el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas. Quinto, proponer recomendaciones para la implementación efectiva de la educación intercultural en la institución educativa rural andino basadas en la experiencia de la construcción participativa de la Maloca. Justificación. La colonización ha tenido un impacto significativo en los pueblos indígenas de todo el mundo, incluyendo América Latina. Durante la colonización, los pueblos indígenas fueron sometidos a la violencia, la opresión y la explotación, lo que resultó en la pérdida de sus tierras, sus culturas y sus lenguas. Además, fueron obligados a adoptar las costumbres, la religión y la lengua de los colonizadores, lo que llevó a la pérdida de su identidad cultural y a la asimilación forzada. En el caso de los pueblos indígenas amazónicos, el impacto de colonización ha sido particularmente devastador. La llegada de los colonizadores llevó a la destrucción de los bosques y la contaminación de los ríos, lo que ha afectado gravemente sus formas de vida tradicional basada en la subsistencia. Además, los pueblos indígenas amazónicos han sufrido la violencia y el despojo de sus tierras y recursos naturales por parte de empresas extractivas, madereras y agroindustriales, como lo sucedido con la bonanza del caucho a principios del siglo XX en el departamento del Putumayo y Caquetá, que desembocó en un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad, reduciendo demográficamente a los pueblos indígenas amazónicos a tal punto de condenarlos casi a la extinción física y cultural. Es claro que si leemos la historia de nuestra América Latina, de nuestro país, Colombia, somos hijos de una historia, digamos, de violencia, de colonización, que inició hace 500 años y que si nos paramos o nos fundamentamos desde las teorías decoloniales, entendemos que allí se configuró un patrón de poder mundial basado en el colonialismo, la colonialidad, ¿cierto? Un patrón que ubica a Europa como centro del mundo, a Europa como modelo a seguir, modelos de desarrollo, modelo de conocimiento y demás, que los pueblos, digamos, colonizados, estamos casi que obligados a seguir su modelo de desarrollo. Estas formas en cómo se construyó la historia de nuestra América hizo que nuestros pueblos indígenas perdieran gran parte de su saber, de sus conocimientos, de sus culturas. ¿Sí? Que en estos momentos, en el contexto de hoy a nivel mundial, estos conocimientos ancestrales adquieren un lugar relevante para poder, como dice incluso nuestro presidente Petro, revertir los daños que le hemos hecho a la Tierra, ¿cierto? Permitir que la vida continúe en nuestro planeta. Y los pueblos indígenas pues guardan aún esos conocimientos milenarios de cómo vivir, digamos, de manera más respetuosa o armónica con nuestra tierra. En el caso de los pueblos indígenas amazónicos, es una historia reciente de la colonización que empieza hace un siglo, un poco más de un siglo, pero realmente es muy reciente y llegó no con los conquistadores españoles de hace 500 años, sino que llega a través de empresas extractivas, como lo fue el caucho, lo que fue la empresa, la Casa Arana de los peruanos, de los hermanos Arana, que en la región del Putumayo y el Caquetá cogieron a los pueblos indígenas como esclavos prácticamente, bajo un modelo económico del endeude, ¿sí? Mientras le daban un machete y un par de zapatos, no sé, los endeudaban con el patrón, el que lideraba la tropa para sacar o extraer el caucho de la selva amazónica. Y esto llevó a una reducción, casi que a la extinción de los pueblos indígenas amazónicos. Por tanto, es una deuda histórica que se tiene la sociedad colombiana en general con los pueblos indígenas, ¿sí? Por cuanto no es gratuito que hoy se hable de una educación intercultural. Es necesario comenzar a reconocerlo como derecho, comenzar a reconocer que hace parte también de esta historia, ¿cierto? De que hoy vivan los pueblos indígenas,
que sus culturas, sus conocimientos, sus epistemologías sigan produciendo, digamos, conocimientos para el bien de la humanidad. Y es, digamos, responsabilidad de nosotros, quienes estamos en el sector educativo y quienes trabajamos directamente con poblaciones indígenas, buscar las estrategias para el fortalecimiento y revitalización de las culturas que han sido afectadas históricamente, como lo es el caso del pueblo Muruí, que habita y que hace presencia acá en la institución educativa, como lo es el caso del pueblo Coreguaje, también del pueblo Nasa, del pueblo Macaguaje, que más que todo hacen presencia en el lado de Caquetá, pero también hay comunidades a la ribera del río Caquetá y demás comunidades indígenas que históricamente han sido afectadas. En Colombia, la Ley 115 de 1994, la Ley General de Educación, establece el marco general para la educación en el país y reconoce la importancia de la educación intercultural en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Además, la Ley 21 de 1991 reconoce la educación propia de los pueblos indígenas y establece que el Ministerio de Educación Nacional debe garantizar el desarrollo de programas y proyectos educativos que permitan la conservación y el fortalecimiento de las culturas y lenguas de los pueblos indígenas. Es decir, los derechos de los pueblos indígenas hacen parte del bloque constitucional que los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, ratificado a través de la Ley 21, eh, hace parte, digamos, de este bloque de derechos especiales que ha sido otorgados a los pueblos indígenas por debidamente esa deuda histórica que se tiene el mundo entero con las poblaciones indígenas y por cuanto existe, digamos, los mecanismos también jurídicos para que esta educación intercultural, esta educación propia también, esta educación que respete la diversidad y que más que respete es que se nutra de la diversidad, sea posible, sea posible. Hay una legislación que lo ampara. En este sentido, la institución educativa rural andino debe crear estrategias educativas interculturales fundamentados en la jurisprudencia por varias razones. Primera, la institución educativa rural andino tiene una responsabilidad legal de asegurar que su oferta educativa respete las culturas, lenguas, tradiciones y prácticas de los pueblos indígenas y garanticen su acceso a la educación intercultural. Es claro. Dos, crear un ambiente educativo propicio para la educación intercultural. La institución puede fortalecer los lazos con la comunidad indígena coreguaje y promover una educación más inclusiva y participativa para todos sus estudiantes. Tres, la institución educativa rural andino puede servir como un ejemplo para las instituciones educativas en la región y en el país, al mostrar cómo es posible implementar una educación intercultural efectiva y respetuosa de las culturas y tradiciones de los pueblos indígenas. La institución puede incluso influir positivamente en la política educativa y promover un cambio a nivel nacional. Cuarto, incluir en el currículo escolar los conocimientos, valores y prácticas de la cultura coreguaje. La institución puede ayudar a los estudiantes a fortalecer su identidad cultural y a desarrollar un sentido de pertenencia a su comunidad, como también generar un impacto positivo en la vida y el bienestar de la comunidad coreguaje en su conjunto. Estos son, digamos, algunos puntos que considero el porqué, el deber de la institución educativa de implementar esta educación intercultural. O sea, no es un capricho, digamos, de un docente o de la comunidad como tal, sino es un mandato constitucional, es un mandato en el cual existe unas leyes, una jurisprudencia, ¿cierto?, que le obliga, en cierto sentido, a que la institución educativa pueda prestar un servicio de acuerdo a las características del contexto y de acuerdo a las necesidades e intereses de la población, en este caso de del pueblo coleguaje, ¿cierto? Es necesario que no se entienda como que, o que no se asuma esa responsabilidad, sino es importante que las directivas y la comunidad educativa en general pueda entender la responsabilidad y la obligatoriedad de desarrollar una educación intercultural.
Por otro lado, la estrategia de ambientes educativos como la Maloca es una de las herramientas fundamentales para promover la educación intercultural. La Maloca es un espacio físico y simbólico que representa la esencia de la cultura coreguaje, ya que en ella se realizan las ceremonias y rituales sagrados que son parte de su tradición. Por lo tanto, es un lugar idóneo para enseñar a los estudiantes indígenas coreguaje y a la comunidad general sobre la historia, la lengua, la cosmovisión y las prácticas culturales de este pueblo. Es decir, eh, de mucho reflexionar sobre la necesidad de construir o de comenzar a desarrollar prácticas educativas interculturales dentro del colegio, dentro de la institución, ahí hablando con los abuelos y hablando con las personas que acompañan también esta iniciativa, se ubicó que la estrategia de inicio o de arranque, del punto de partida, debe ser la construcción de la maloca, es decir, es un espacio físico, es un ambiente educativo, es un espacio que entraría a ser parte del paisaje, digamos, de la institución, una maloca que en su forma, en su construcción, en su arquitectura, digamos, representa o simboliza ese mundo indígena, ese mundo ancestral que dentro de las tradiciones, dentro del pensamiento de los pueblos, se le considera una madre, ¿cierto? El lugar de concentración, el lugar en donde se enseña, en donde el abuelo narra, es el lugar donde de generación en generación se ha permitido, digamos, transmitir estos conocimientos y estas prácticas culturales. O sea, es la cuna, es el centro, es el vientre de las comunidades. Por tanto, poder construir esta maloca de manera participativa con las comunidades y con toda la comunidad educativa en general, sería un gran logro en materia simbólica, ¿cierto? O sea, lo que significa ese símbolo dentro de la institución, pero más que el símbolo, es también es un espacio, ¿cierto? Es un ambiente educativo en el cual los estudiantes con lenguaje e indígenas y en general pues estaríamos cómodos de poder hablar de ese mundo indígena, de ese mundo ancestral, de su cosmovisión, de su idioma, de sus prácticas, de sus bailes, de sus ceremonias, de sus medicinas. Sí, es un mundo, o sea, es un espacio en donde es posible que a partir de un acompañamiento de la comunidad, y es muy importante ese punto, es decir, solo es posible si la comunidad acompaña este proceso, ¿sí? Sería el espacio idóneo en el cual la cultura, en este caso en particular del pueblo coreguaje, pero incluso entran allí los demás pueblos étnicos y campesinos, se hace el espacio para que se genere ese diálogo intercultural y se enseñen esos otros conocimientos, esas otras epistemologías, esas otras formas de concebir el conocimiento, la vida y la cultura. Entonces, es el punto central de la estrategia, es el punto central del proyecto de investigación, de poder entender cómo la construcción de un espacio simbólico transforma la práctica pedagógica de la institución y permite a su vez desarrollar esta educación intercultural. La inclusión de la Maloca como espacio educativo fomentaría la diversidad cultural en la institución y promovería el diálogo intercultural entre los estudiantes de diferentes orígenes culturales. Esto puede ayudar a los estudiantes a comprender y a apreciar mejor las diferencias culturales presentes en la institución, lo que a su vez puede fomentar el respeto y la tolerancia entre ellos. Evidentemente, la Maloca fomentaría este diálogo intercultural y permitiría que no solo el coreguaje aprenda, ¿ciertos?, de su cultura, sino también enseñar al campesino, al afrodescendiente o a cualquiera de nosotros, profesores, directivos, comunidad en general, aprender de esa cultura, aprender de que hay otras formas de concebir el mundo, de que hay otros conocimientos que a su vez son valiosos y que nos permiten o permitiría al estudiantado en general tener una formación más amplia, más diversa, más enriquecida, producto de esos diálogos interculturales. En este contexto, el proyecto de investigación busca contribuir al fortalecimiento de la oferta educativa intercultural a través de la construcción participativa de la Maloca,
como ambiente educativo propicio para la educación intercultural y la transformación pedagógica de la institución educativa rural andina. La Maloca, como espacio simbólico y sagrado para el pueblo coreguaje, representa una oportunidad para el intercambio cultural y el diálogo de saberes entre estudiantes indígenas y no indígenas. Claramente, si la institución educativa implementa estrategias de educación intercultural, la oferta educativa se vuelve más pertinente y, por tanto, puede, digamos, incluso fortalecerse en su matrícula, digamos, ¿sí? Es decir, si las comunidades observan y participan de esta construcción, seguramente más estudiantes de las comunidades indígenas han de llegar, porque pues, se va a ofrecer una oferta educativa pertinente, intercultural, en donde habrá una comunicación más directa entre las comunidades indígenas y la institución educativa. Además, pues cuando hablamos de derechos, de convivencia y de paz, pues entendemos que el tema de la diversidad, de la pluralidad, es un tema central y por tanto sería un ejercicio enriquecedor si queremos hablar de una convivencia escolar, si queremos hablar sí, de una cultura de paz, de una cultura que respete la diversidad étnica, pero no solo étnica, sino también la diversidad de género, la diversidad política, religiosa y demás que existe en nuestro país. Por último, aquí les presento las referencias bibliográficas de la cual se sustenta el trabajo, este proyecto de investigación. Estoy en este momento en la elaboración ya de esa construcción metodológica. Ya he venido socializando con los estudiantes, ya he venido socializando también con las comunidades, de lo cual pues hay un respaldo, digamos, frente a la propuesta. Y asimismo también con algunos docentes. Quiero presentar ya un poco más estructurado esta propuesta ante el Consejo Directivo de la institución educativa para poder comenzar, ¿cierto?, con diseñar o elaborar o construir ya este espacio simbólico como es la Maloca, que inicialmente, digamos, hace parte, digamos, del proceso de investigación que del cual pues va a resultar o lo que se busca es que a partir de este espacio físico y simbólico se permitan generar y transformar las prácticas pedagógicas y generar experiencias que puedan dignificar, ¿cierto?, esa cultura de los pueblos indígenas y que pueda ser también un ejemplo para la región, porque pues acá en el sector está la institución educativa, pero en el municipio de Leguizamo hay otras instituciones que también presentan estas mismas características y que sería un ejemplo, ¿cierto?, para ellas en cuanto a cómo abordar la educación intercultural dentro de sus instituciones educativas. Muchas gracias, espero que hayan entendido la propuesta y espero sugerencias. Muchas gracias.